Amén. Me da gusto estar con ustedes una vez más el día de hoy, el domingo de resurrección. Celebrar con ustedes la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que esta celebración, por lo que ha acontecido alrededor, yo creo que la podemos saborear, yo creo que hasta más rico, por todo lo que está pasando. La resurrección de Jesús es el evento histórico más importante del mundo, aunque el mundo lo niegue o no lo reconozca. La doctrina de la resurrección es el corazón del cristianismo y es el corazón del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la doctrina que bombea sangre al resto de las demás doctrinas, llámese justificación, llámese santificación, vida eterna, unión con Cristo. No podríamos hablar de nada de esto, ni pelearnos de estas doctrinas, si la resurrección no ocurriera. Fuera vana. ¿Para qué me estoy peleando de la justificación si nuestro Señor Jesucristo no resucitó? Es tan importante este evento histórico que si tú no crees en la resurrección corporal de Jesús, entonces simplemente no eres cristiano. Así de fácil. Si tú no crees en la resurrección corporal del Señor Jesucristo, tú no eres cristiano. A lo mejor eres religioso, pero cristiano no eres. La resurrección fue la causa por la cual la predicación de los apóstoles fue efectiva. Nadie iba a creer en un Mesías muerto. Y aunque no todos vieron a Jesús en su estado de resurrección, la mayoría de las personas sabían de los acontecimientos que se dieron durante la semana de la Pascua. Sabían que un tal Jesús fue crucificado y que resucitó al tercer día. Sabían que este evento ocurrió durante sus días, durante su época. Cuando los cristianos y los creyentes del primer siglo escuchaban la palabra resurrección, en la mente de ellos venía la palabra Jesús. La palabra resurrección es sinónimo de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Y esto es muy... ejemplos de esto se puede dar en otros eventos históricos en nuestros días. Por ejemplo, si nosotros que hemos vivido, bueno, unos están más viejos que otros, pero hemos vivido varias cosas, ¿no? A lo mejor el tiempo no concuerda, pero, por ejemplo, si yo digo Katrina, las imágenes se les vienen. ¿Saben de qué estoy hablando cuando digo Katrina? O la mayoría se les vienen imágenes de las inundaciones allá en New Orleans. A lo mejor hace 30 años, si yo dijera Katrina, me dijeran qué bonito nombre, no sé de qué estás hablando. Pero todos aquí podemos reconocer de qué estoy hablando, se le vienen las imágenes. Cuando les digo 9/11, se nos vienen las imágenes, ¿no? De las torres gemelas y de los aviones. No tengo que explicar mucho, al menos los que estamos vivos ahorita, en esta época. Yo, que soy fanático del fútbol americano, ya no puedo oír la palabra O.J. Simpson de la misma manera. Cuando yo era chiquito, miraba los videos de NFL y yo sabía quién era el O.J. Simpson, pero ahora cuando yo oigo la palabra O.J. Simpson, por lo que pasó, ya no puedo pensar en el jugador de fútbol americano. Ahora se me viene la Bronco por el freeway huyendo del crimen. Y de la misma manera, yo no me acuerdo, yo estaba chico, pero yo pienso que muchos cuando digo la palabra o el nombre Timothy McVeigh o Timothy McVeigh, se les vienen, al menos los que estaban, los que vieron las noticias en aquella época, se les viene a la mente el crimen que cometió. Y quiero hablar un poquito de Timothy McVeigh. Ningún testigo vio a Timothy McVeigh cargar 2 toneladas de explosivos a base de fertilizantes en un camión de alquiler de Ryder. Nadie lo vio conducir el vehículo hasta el frente del edificio federal en la ciudad de Oklahoma y detonar la bomba, matando a 168 personas. Ninguna cámara de video capturó una imagen de él huyendo de la escena. Sin embargo, un jurado pudo concluir, sin duda, que McVeigh era culpable del peor acto del terrorismo doméstico en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo pasó esto? Pues por medio de las evidencias directas y evidencias indirectas o evidencias circunstanciales, como le llaman ellos. Por ejemplo, un hombre testificó que vio a McVeigh alquilar el camión de Ryder, pero es toda la evidencia que él dio. Él no lo vio para dónde se fue ni nada, él simplemente dijo, yo lo vi que alquiló el camión. Otro amigo de él dijo que él, hablando por teléfono por él, muchas veces habló de bombardear el edificio por ira contra el gobierno.
Entonces, este hombre que era amigo del Joseph, esa parte del testimonio. Un científico dijo que la ropa de Big May tenía un residuo de explosivos cuando fue arrestado. Como pueden ver, todos estos testimonios fueron juntándose para hacer un jurado en contra de él. Recibos de hoteles, de taxis y de restaurantes y también récords de teléfono ayudaron a poder formular una línea de tiempo, de dónde estaba y cómo él fue haciendo el crimen. Ahora, ¿por qué les digo esto? Igual que Big May, nadie vio cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nadie estuvo ahí cuando su cuerpo cobró vida. Nadie estuvo adentro de la cueva cuando el cuerpo se empezó a mover. Nadie estuvo ahí cuando traspasó los lienzos donde lo habían puesto. Pero tenemos evidencia que respalda nuestra fe en la resurrección. Y el día de hoy yo quiero hablar con ustedes de las evidencias de la resurrección. Las evidencias de la resurrección. Y quiero que abran sus Biblias en Lucas 24. Lucas capítulo 24. Voy a leer del versículos del 1 al 12. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Así dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Yo pienso que la mayoría de nosotros hemos leído las historias de los evangelios, los testimonios de los 4 evangelios, cómo cada quien se acuerda de ciertas particularidades y nos enseña, cuando ponemos los 4 evangelios en armonía, nos enseña todo lo que pasó ese día, todo lo que nos pasó ese día. Y el día de hoy, la primera evidencia de la resurrección que quiero presentar es la tumba vacía, la tumba vacía. Y me gusta presentarlo de esta manera porque probablemente nunca lo hemos visto de esta manera. Y me gusta porque yo tengo muchos amigos y muchos conocidos que les encantan las teorías de conspiración, donde nos dicen, eso no pasó. Y cuando les preguntas, ¿y de dónde agarraste la información para decir eso? Dice, pues es que no te dejan verla. ¿Quién? ¿Quiénes son esos que no te dejan verla? Nunca te dicen ni quiénes son y de dónde agarraron esa información para dudar o negar la información que sí está escrita. El primer testimonio o la primera evidencia es la tumba vacía. El primer testimonio de la tumba vacía era de las mujeres. Como vemos el versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas nos dice, en Lucas 24:10, nos dice ahí que era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, con las demás. Ahora, para poder entender por qué las mujeres fueron al sepulcro tan temprano, debemos recordar lo apresurado que fue la preparación para la tumba de nuestro Señor Jesús. Leemos en Marcos 15, dice que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, aquí es después de que lo bajaron de la cruz, José de Arimatea, miembro nombre del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto.
e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Una de las objeciones que, antes de que siga con las mujeres, que nos dicen los que no creen, los ateos y los escépticos y los que hacen las teorías, dicen que Jesús no murió en la cruz. Una de las objeciones dice que lo metieron y andaba medio moribundo. Pero aquí, uno de los testimonios es del centurión. Dice que Pilato le preguntó al centurión, ¿ya está muerto? Y el testimonio del centurión dice que sí. Ahora, el centurión tenía que estar seguro que Cristo estaba muerto, porque si Cristo no estaba muerto, por ley romana, el centurión podía morir. El centurión tenía que dar esas respuestas a los mandamás, ¿no? A Pilato. Entonces le preguntan, que el testimonio del centurión dice que sí estaba muerto. Igual con los dos soldados que lo crucificaron ese día, también dan testimonio de que estaba muerto. Esos le tenemos que creer a la gente que estuvo ahí hace 2000 años, pero por general le creemos a la gente que vive hoy, que nos dice qué pasó hace 2000 años. Y esa es la diferencia, que les vamos a hacer simplemente los hechos. Tenemos testimonio de personas que estuvieron ahí, los soldados romanos dijeron que sí, y el centurión confirma que Jesucristo estaba muerto. Las mujeres no esperaban ver una resurrección, ellas solo querían ungir el cuerpo. Todos los que hemos ido a un funeral, o todos los que hemos estado ahí cuando una persona muere, sabemos de que parte del luto es ir donde está sepultado esa persona. Sabemos que por general los primeros años son más difíciles que los demás, aunque las personas que han experimentado la muerte de un ser querido dicen que nunca sana esa cicatriz, pero que se va poniendo un poquito más fácil de cargar con ese dolor. Y sabemos lo rápido que fue la crucifixión de nuestro Señor. Recuerden que lo entregaron por sorpresa el día antes, lo crucifican y rapidito lo tienen que preparar porque los judíos no podían hacer esto el día de reposo. Y esto pasó tan rápido que a estas mujeres no les dio tiempo de luto. Y tiempo de luto también quiere ir al cementerio. Y ellas querían ungir el cuerpo del Señor. Era costumbre de los judíos ungir el cuerpo para que ese aroma matara un poco ese peste de la muerte, ¿no? Como se acuerdan cuando Lázaro murió, que dice, quiten la piedra, y dice, ya apesta, Señor, ya apesta. Entonces, ese era, por eso fueron las mujeres. Querían ungir el cuerpo como una prueba de amor, devoción y respeto. Llevaban especies de la tumba, o llevar especies de la tumba era como ahora llevar flores al sepulcro. ¿Ok? Era, muchas veces cuando alguien muere, tenemos que ir para que nuestra mente pueda absorber la verdad que acaba de pasar. Y como esto del sacrificio de Cristo pasó tan rápido, las mujeres querían ir a ungir, a poder reflexionar en lo que había pasado, porque ni tiempo había dado para eso, mis hermanos. Otra de las objeciones de la resurrección es que fue inventada la historia de la tumba vacía. Ahora, una vez más, si los cristianos hubieran querido inventar este tipo de historias, hubiera sido mejor no poner a las mujeres como testigos. Las mujeres en el primer siglo no tenían voz ni voto. Si yo quisiera armar una historia, yo mejor hubiera dicho, pues, que el pilar de los discípulos, Pedro o Juan, que lo descubrieron, pero no. Sabemos que el testimonio es verdad, porque las mujeres fueron las primeras que estuvieron ahí. Y la historia nunca cambió, siempre fue el testimonio que las mujeres siempre fueron las primeras que vieron la tumba vacía. Otra cosa, si la historia hubiera sido inventada, lo único que los líderes religiosos hubieran tenido que hacer es ir, abrir la tumba y decir, ahí está el Mesías, ustedes muertos. Entonces nunca hicieron eso. Entonces aquellos escépticos y que dicen que fue inventada, no fue inventada, porque si hubiera sido inventada hubiera estado mejor usar nombres de hombres, no de mujeres. Otra objeción es que las mujeres en su estado emocional y que todavía era muy oscuro de mañana fueron a la
tumba equivocada. Dice, pues se equivocaron de tumba. Vamos a suponer que sí se equivocaron de la tumba. Hubieran divulgado que Cristo resucitó de los muertos. Una vez más, los líderes religiosos lo único que tuvieran que haber hecho es ir a abrir la tumba correcta y decir, ahí está tu Mesías muerto. No tienes nada. El segundo testimonio de la tumba vacía viene de los ángeles. Viene de los ángeles, dice del versículo 4 al 7. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los ángeles son muy importantes en la Biblia. Sabemos que ellos estuvieron ahí cuando nuestro Señor Jesucristo se encarnó. Estuvieron ahí para anunciar cuando el Verbo se hizo carne y les dijeron los pastores, vayan, que lo van a encontrar al niño con los pañales puestos ahí en las sábanas, vayan ahí. Los ángeles anunciaron, era un testimonio divino. Aquí da lo mismo, dice, ¿qué hacen aquí? Jesucristo, al que buscan, ha resucitado. Este es un testimonio de los ángeles, es algo divino, es algo que ellos dan su propio testimonio y sabemos que es verdad. Este es el segundo grupo de testigos que ve la tumba vacía. El tercer grupo de testigos son Pedro y Juan. Ahora, Pedro y Juan, cuando dice que cuando María fue a decirles en el Evangelio de Juan, Juan te quiere dejar saber que él es más rápido que Pedro. Dice que los dos corrieron, pero Juan lo dice dos veces, que él llegó primero. Dice que Juan salió corriendo y que llegó primero, pero que no entró. Dice que nomás vio los lienzos de ahí, pero que no entró. Ya el que llegó después, yo creo que ya cansados, fue Pedro. Pedro sí entró. Y dice que vio los lienzos. Dice que vio los lienzos. Dice el versículo 5 de Juan 20, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Este es Juan. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces Juan te quiere dar a entender que no solamente era más rápido que Pedro, pero que los dos vieron la tumba vacía. Otra objeción de la resurrección es que los discípulos se robaron el cuerpo y fabricaron la historia de la tumba. Ahora, una de las razones por cual esto no es creíble ni probable es porque si tú hubieras querido robar el cuerpo de un muerto, tú no lo desenvuelves de los lienzos, te lo llevas amarradito así como está. No cabe, no está la lógica en desenvolverlo para que tú vieras el olor de la muerte. El olor de la muerte, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Sabemos que estaba mal, en el sentido de que hubiera estado mejor si lo hubieran dejado enrolladito. Y sabemos que esto no es probable porque es más difícil robarse un cuerpo si lo quieres desenvolver ahí en la tumba. Hubiera estado lleno de lienzos toda la tumba. Pero alguien podría objetar que las mujeres y los discípulos, o sea, Pedro y Juan, son seguidores de Cristo. Y yo no creo en ángeles, así que a mí no me vengan con ángeles. Podría decir un escéptico, ¿no? Dice, no, pues sí, ellos creían. Una vez más, ni los discípulos ni las mujeres estaban esperando resurrección. ¿Ok? Pero vamos a suponer que sí. Las mujeres eran seguidoras de Cristo, los apóstoles obviamente son seguidores de Cristo. Y vamos a suponer que estas personas que niegan la resurrección dicen, yo no creo en ángeles. Perfecto, tenemos todavía otros dos grupos. El cuarto grupo de testigos eran los guardias de la tumba, enemigos de Cristo. O a lo mejor no enemigos, pero no eran amigos ni seguidores de Cristo. Dice Mateo 27, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, y asegurarlo como sabéis.
Entonces ellos llevaron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndola guardia. Sabemos que la sepultura de nuestro Señor Jesucristo le pusieron guardias, le pusieron un sello para no abrir. Este sello son como los sellos de las botellas cuando abren. Ya cuando se rompe el sello, pues ya saben que la botella está abierta. Las botellas de agua tienen este tipo de sello, ¿no? Si usted compra un agua nueva y la abre y está bien fácil de abrir, usted dice, alguien ya abrió esta agua, ¿no? Así de la misma manera, el sello lo pusieron para comprobar que la piedra no había sido removida. Pero luego nos dice el mismo Mateo, el mismo Mateo nos dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Okay? Los guardias vieron a los ángeles. ¿Okay? Ellos estaban ahí y los vieron y dicen que mejor le hicieron como que estaban muertos. ¿Okay? No le quisieron entrar al ángel. Yo tampoco lo hubiera querido entrar al ángel. Pero luego dice, el mismo Mateo nos dice, mientras ellas iban, o sea, ellas fueron a dar noticias a los discípulos. Dice que los guardias, aquí unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Entonces tenemos el cuarto grupo de testigos. Los guardias fueron a decirle a los líderes religiosos, esto es lo que pasó. Ahora, una vez más, por ley romana, los guardias podrían ser ejecutados por dejar que alguien robara el cuerpo de Jesús. ¿Por qué dejar que alguien quitara la piedra sin dar una pelea? Si a mí me dijeran, vas a cuidar el cuerpo y si te lo roban, te vamos a dar muerte a ti. ¿Por qué yo no peleé? Yo hubiera peleado. Al menos que el testimonio concuerde con el de las mujeres y vieron un ángel y no le quisieron entrar al ángel. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, algo que no pueden entender. Pero ellos fueron testigos de algo sobrenatural. Y por último, el quinto grupo de testigos fueron los principales sacerdotes. Dice ahí en Mateo 28, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cómo sabemos que los guardias dieron el testimonio correcto? Por la mentira que dicen los líderes religiosos. Con su plan, confirman que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. En otras palabras, una mentira confirma la verdad de la tumba vacía. Dice, ustedes van a decir que mientras estaban dormidos, los seguidores de Cristo te robaron su cuerpo. ¿Qué es algo absurdo? ¿Cómo van a saber si se robaron el cuerpo si están dormidos? No, pues no da. Pero con la mentira de los líderes religiosos confirma el testimonio de los guardias y confirma el testimonio de las mujeres. Que hubo un ángel, removió la piedra, y todos estos 5 grupos de personas son los únicos que estaban ahí. Bueno, los 4, el quinto son los líderes religiosos que simplemente confirman lo que los guardias vieron. Y eso es todo, los hechos. No hay más. El que diga que no es cierto, tiene que traer otra evidencia externa que diga que no es cierto. Estas son lo que la gente que vivió hace 2000 años vieron. La tumba está vacía, mis hermanos. Y esa es la diferencia entre Cristo y los demás. Que la tumba de Cristo está vacía porque no está aquí, está sentado a la derecha del Padre. Esa es la diferencia entre creer en Cristo, en un Dios vivo, y creer en un pedazo de barro o en un pedazo de madera, o creer en una persona que ahorita está muerta. Llámese Joseph Smith, llámese como se quiera llamar, cualquier apóstol, cualquier profeta, ahorita están polvos. Esa es la diferencia, que la tumba está vacía y tenemos testimonio, que ese testimonio debe de simplemente fortalecer la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Amén. La segunda evidencia de la resurrección son las apariencias de Jesús. ¿Okay? Las apariencias de Jesús, una vez más, ¿a quién se le aparece primero? A las mujeres. A las mujeres. Una vez más,
¿Por qué a las mujeres? Se lo hubiera puesto primero a un hombre para verificar la historia, pero no. Dice que se le pone primero a las mujeres porque las mujeres son las que fueron a ungirlo. Iban con el corazón de querer ungirlo. Después de que se le aparece a las mujeres, dice que se le aparece a Cleofas y a otro discípulo en el camino de Emaús. ¿Ok? Ustedes reconocen, se acuerdan de la historia, van y dice que les empieza a explicar las escrituras. Empieza a hacer una hermenéutica cristocéntrica, empieza a decirles desde Moisés y todos los profetas de que todo apuntaba a él. El cristianismo no es una nueva religión, sino que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todo, llámese personas, llámese símbolos, llámese lo que se llame, todo apunta a Cristo, y Cristo es el cumplimiento de todo. Dice que después de eso se le aparecen los discípulos, con Tomás ausente. Y después dice que se le aparece con Tomás. ¿Okay? Y aquí nomás me quiero concentrar en esto. Conocemos el texto Juan 20, del 26 al 30. Juan 20, del 26 al 30. Dice así: 8 días después, recuerden que se le apareció a los discípulos el día de su resurrección, y 8 días después, o sea, otra vez, el siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este es uno de los versículos y oraciones más poderosos en la Escritura. ¿Qué puede explicar que un judío del primer siglo, un judío que se sabía todas las leyes de la ley mosaica, un judío que sabía que solamente había un Dios, solamente hay un Dios, dice el Shema, un Dios? ¿Cómo explicamos que Tomás ve al Cristo crucificado y le dice: mi Señor y mi Dios? Para cualquier judío del primer siglo esto es blasfemia, porque solamente hay un solo Dios. Pero cuando Tomás ve al Cristo resucitado y no le cree, y quiero recalcar que cuando se le aparece Cristo, se le aparece corporalmente, hermanos, corporalmente, y le dice: mete aquí tus manos, y mete aquí en mi costado tus manos, y le dice: mi Señor y mi Dios. ¿Cómo podemos explicar que un judío del primer siglo le llame Curios y le llame Teos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se puede explicar? La única explicación es que vio a Jesucristo resucitado en gloria. Y aquí los herejes me quieren decir a mí que no le dijo Señor y que no le dijo Dios, sino que le dijo, como nosotros decimos ahora en día, oh my God. ¿Ok? Me quieren decir a mí que tanto nos sorprendió esto que vio, que dijo, como nosotros decimos, oh my God. Que no le dijo mi Dios en el sentido de creer en Él como Dios, sino que le dijo, oh my God, como cuando a mi esposa se le aparece un cucaracho y que brinca. O sea, me quieren dar a explicar a mí que cuando Tomás vio a Cristo dijo, oh my God, que fue una expresión de asombro. No, dice que lo ve y le dice: mi Señor y mi Dios. Y nosotros que estamos aquí, que creemos en la resurrección, por lógica, tenemos que y adoramos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Dios. No hay otra explicación, porque si estamos adorando a Cristo y Cristo no es Dios, nosotros también estamos cometiendo blasfemia. Nosotros podemos decirle a Cristo Dios, porque sabemos que Dios se hizo carne. Le podemos decir Dios porque es la segunda persona de la Trinidad la que se encarnó, no el Padre, sino el Hijo. Después de esto se le aparece a los 7 discípulos mientras pescaban. Todos se acuerdan de esto. Una vez más se pone a comer con ellos. Una vez más, lo digo y hago el énfasis corporalmente, porque también hay sectas que dicen que resucitó espiritualmente, pero no corporalmente. Una vez más, dicen ellos en sus cartas
lo que vimos, lo que palpamos, lo que tocamos, dicen los apóstoles. Luego se les aparece cuando da la gran comisión, que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, estuvo presente con los apóstoles en el Monte de los Olivos antes de su ascensión. Ahora, el texto que estaba leyendo nuestro hermano Isaí, también Pablo confirma todo esto cuando le escribe a la iglesia de Corintios 20 años después. Una vez más, 1 Corintios 5, del 3 al 8, dice: porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo nos deja saber que no solo a un grupo selecto vio Jesús, sino que hubo más de 500 personas. En el tiempo de Pablo, si alguien sospechaba de él, o sospechaba de las mujeres, no, yo no creo en los testimonios de mujeres, y no quieren creer los hombres, dice que había más de 500 personas que lo vieron. Ahora, ya habían muerto unos, pero dice Pablo, aún muchos todavía viven. ¿Qué quiere decir eso? Si no me creen a mí, y no le creen a los apóstoles, van y tóquenle a fulanito. Tal vez están vivos, les pueden decir la versión de ellos. No estamos escondiendo nada. El Cristo se nos apareció a todos. Otra de las objeciones de la resurrección dicen que los discípulos querían de corazón ver a su maestro y que estaban emocionalmente inestables, que alucinaron todo. Que los discípulos estaban tan dolidos que alucinaron a Cristo resucitado. Que esa es la única explicación. Dicen, no, tanto era el amor por Él y tanto lo querían ver vivo que se lo imaginaron. Pero dicen los expertos que aunque una persona pueda tener alucinaciones, ya sea por drogarse o por falta de alimento, cualquier tipo de alucinación es subjetiva a la mente de la persona. En otras palabras, ya sea que lo vieron 500 personas o 12 personas, como los apóstoles, es imposible que tengan las mismas visiones y las mismas alucinaciones. En otras palabras, si yo meto a 12 personas en un cuarto y las drogo, a lo mejor ven cosas, pero no van a ver la misma cosa. Dicen los expertos que si tú metes en un cuarto a 12 personas y las drogas y ven la misma cosa, ese es más milagro que la resurrección. Porque todas son visiones subjetivas. ¿Cómo explicas que todos vieron lo mismo? La razón por la cual los 12 discípulos vieron al mismo Cristo es porque en realidad pasó. Es la única explicación razonable. Cristo se les apareció corporalmente. Y esta es otra de las objeciones que dicen, hubiera estado más fácil, si hubiera sido un engaño de los apóstoles, decir que resucitó espiritualmente. Así podían tener lo mejor de los dos mundos. Resucitó, pero espiritualmente. Así que no tengo por qué demostrarte el cuerpo. Hubiera estado más fácil que los discípulos hubieran dicho, resucitó, pero espiritualmente. Así que yo gano, no tengo que mostrártelo. Pero se fueron con la más difícil, resucitó, pero corporalmente. Amén. Y por último, hermanos, la tercera evidencia de la resurrección de Jesús son las vidas de los apóstoles después de dar testimonio que vieron a Jesús. Una cosa es decir que vieron a Jesús resucitado, y otra cosa es vivir como si vieron a Cristo resucitado. Son dos cosas muy distintas. Los apóstoles, hermanos, no tuvieron la motivación de la fama, del poder, del dinero o de placeres que los llevó a vivir y morir por el Evangelio. Todos nosotros, o nuestros padres, o nuestros familiares que han venido de otro país aquí, que han arriesgado su vida y que han venido a batallar, tienen la motivación del dinero. Te dicen cuando estás allá que vienes a ganar toneladas de dinero. Otra motivación que hace que la gente se viene para Estados Unidos es, a lo mejor no el dinero, pero una mejor educación, una mejor vida para sus hijos. Hay una motivación
por arriesgarte. Hay una motivación, como decimos nosotros, por cruzar el charco. Hay una motivación por andar manejando aquí sin aseguranza, sin licencia. O sea, hay una motivación por dentro. Pero los discípulos no tuvieron dinero, no tuvieron poder, no tuvieron fama, al menos no fama de la buena, y no tuvieron placeres. No es como si fueran rockstars, donde todas las mujeres los andaban buscando. No tuvieron placeres. ¿Qué hace que un hombre deje todo y vaya a predicar el evangelio sin nada de esto? ¿Cuál motivación hay? Yo estoy seguro que si a alguien de ustedes le dieron un trabajo que les pagan 5 veces más, allá en Wyoming o allá en Seattle, yo estoy seguro que se fueran. La mayoría, si su esposa los deja. Pero ¿qué motivación es irnos a mover a Washington o allá a Wisconsin si no hay ni más dinero, ni más fama, ni más placer? Carnalmente hablando, no tiene sentido. ¿Cómo es que Pedro negó a Jesús 3 veces y después predica el evangelio con denuedo? ¿Cómo puedo explicar que Tomás duda de la resurrección y después predica el evangelio hasta la India, donde fue asesinado? ¿Cómo es que Pablo es un perseguidor de la iglesia y luego hace un cambio dramático y establece más iglesias que nadie en Asia Menor? ¿Qué explicación hay? No hay dinero, no hay mujeres, no hay placer, no hay fama, no hay nada. ¿Cuál otra explicación hay? Pedro, crucificado en Roma, bajo Nerón, en el año 64. Tradición dice que cuando le iban a crucificar, dijo, no quiero morir como mi maestro, no soy digno de morir como Cristo. Tradición dice que lo crucificaron boca abajo. Andrés, crucificado en Grecia, año 54. Santiago, hijo de Zebedeo, asesinado por la espada o decapitado por Herodes, lo dice en Hechos 12, del 1 al 2. Juan, hijo de Zebedeo, exiliado en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9. Felipe, crucificado en Grecia, año 54. Bartolomé, que también se le conoce como Natanael, quemado vivo en Armenia. Tomás, asesinado por una lanza en India, año 70. Mateo, decapitado en Etiopía, año 60. Santiago, hijo de Alfeo, crucificado. Tadeo, que también era el otro Judas, crucificado en Grecia, año 72. Simón el Celote, asesinado en Persia. Matías, el que reemplazó a Judas Iscariote, apedreado y decapitado en Jerusalén. Pablo, decapitado por Nerón. ¿Cómo explicamos la vida de estas personas cuando dicen ellos que se les apareció un Cristo resucitado, pero luego dan las evidencias de su vida? ¿Cómo explicamos esto? Dicen los de la conspiración de teoría que para que sirva un plan, entre menos gente sepa, tiene más chance de funcionar. Aquí eran 12 hombres y no todos eran familiares. ¿Cómo explicamos de que estos hombres vivieron para Cristo y murieron por Cristo, por el evangelio, y que ninguno dijo, no me maten, es mentira? Nadie se retractó. ¿Cómo podemos explicar eso, hermanos, de la vida de los apóstoles? Es difícil morir por una mentira. Otra de las objeciones de la resurrección es que hay personas que mueren por sus creencias. Nos dicen que las personas de 9 a 11, cuando se metieron en los aviones, murieron por sus creencias. Que les dijeron que les iban a dar 40 vírgenes en el cielo. Esa era la creencia de ellos. Y sí es cierto, hay muchas personas que mueren por sus creencias, pero los apóstoles no fueron endoctrinados de niños. Tenemos que entender que eran hombres judíos que ya tenían un sistema de creencias. ¿Qué los hizo predicar? Que no hay salvación en ningún otro hombre que Jesús, cuando vienen de la Torá. ¿Qué hizo? Que aceptaran el bautismo y la cena del Señor como doctrinas nuevas en su creencia. ¿Qué los llevó a no imponer a los gentiles la circuncisión, cuando la circuncisión es importante en el judaísmo? ¿Qué llevó a estos hombres a predicar el evangelio y que nunca se retractaran sin obtener dinero, placeres o poder? ¿Y cómo explicamos que llegaron a escribir cosas como, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Solo una posibilidad, mis hermanos, puede explicar todo esto.
Y es que vieron al Señor Jesucristo resucitado y creyeron en el poder de su resurrección y creyeron que Jesucristo tenía poder para resucitarlos a ellos. La tumba vacía, mis hermanos, las apariciones de Jesús y el cambio radical de los apóstoles son algunas de las evidencias que confirman nuestra fe en la resurrección. Si tú estás aquí y eres cristiano, por eso dice victoria en Cristo, no dice victoria en mí. Nosotros tuvo que haber visto un antes y un después cuando el Cristo crucificado se nos apareció en nuestra vida, y tiene que haber un cambio radical igual que los apóstoles. Tiene que haber un antes y un después. Dice Tomás que dice Cristo que nosotros somos bienaventurados porque no lo hemos visto y hemos creído. Amén. Con esto concluyo. Las evidencias respaldan la resurrección de Cristo. El día de hoy recordamos y celebramos la resurrección. Tomemos ánimo en esta verdad, así como los cristianos de la antigüedad tomaron ánimo y perseveraron hasta el final. La resurrección no es un deseo bonito, la resurrección es Cristo Jesús. Que podamos vivir, hermanos, bajo esta realidad de la resurrección y que podamos morir con esta verdad también. Que Dios me lo bendiga.